Pues bueno, vamos al estudio del día de hoy. Vamos a la prédica del día de hoy. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, en un capítulo glorioso. Amigos y querida familia, este capítulo es de los más hermosos e importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida eterna. Nos habla de la autoridad de Jesucristo. Nos habla del poder de Cristo sobre lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es la muerte. Este mundo te prepara para vivir. Desde niños nos enseñan a trabajar duro, a estudiar, a prepararte, porque siempre te dicen desde niño, porque si no estudias, ¿qué vas a hacer de grande? Y tienes que ser el mejor y tienes que esforzarte, y este mundo nos enseña precisamente a prepararnos para la vida, pero este mundo no te enseña a prepararte para la muerte. Por eso la muerte es algo sumamente trágico para todo ser humano. Cuando llega la muerte, es una catástrofe en una familia. Siempre es doloroso este paso. Pero este mundo nos enseña solamente el vivir, el hoy y el ahora. Y la muerte, amigos y querida familia, las estadísticas no mienten. Del 100% de los seres humanos, el 100% se va a morir. La muerte no respeta edad. Hace unos días me hablaron a las 4 de la mañana por una emergencia de un pequeñito que necesitaban operarlo de emergencia a las 4 de la mañana. Y era un pequeñito y estaba grave. Y si no lo hubieran operado en ese momento, el niño hubiera fallecido. Gracias a Dios lo pudieron operar. Salió bien de la operación y el día de hoy se está recuperando. Pero ¿cuántos niños han fallecido? ¿Cuántos jovencitos han fallecido? ¿Cuántos adolescentes han fallecido? Por enfermedades, por accidentes, que uno ni siquiera lo tiene planeado, porque uno planea su vida de que, ¿qué voy a hacer? Y esta famosa pregunta que te hacen, muy ridícula, perdóname la palabra: ¿cómo te visualizas de aquí a 10 años? ¿Te la han hecho? Una vez alguien llegó y me dijo, ¿cómo visualizas a la iglesia de aquí a 10 años? Y yo dije, bro, no sé si el día de mañana voy a nacer. No voy a despertar. Cada día es un regalo de Dios. Y Santiago nos enseña claramente eso. Muchos dicen, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y sin embargo nadie sabe lo que viene el día de mañana. Deberíamos decir, como Santiago nos enseña en su carta, si Dios quiere, voy a amanecer mañana. No importa cuánta energía tengas, no importa cuánta juventud tengas, no importa cuánto ejercicio hagas o qué tan buena alimentación tengas, un accidente nos puede suceder a cualquiera. Hace rato estábamos platicando con una señora hermosa que vamos a estar orando por su hijo. Simplemente él se cayó de una silla, tuvo fractura de cráneo y está grave. Y vamos a estar orando por su hijo. Y hay accidentes que tú bien sabes que en la regadera se resbalan y ahí quedaron. O como le pasó a unos amigos. Algo espantoso. Estás en un restaurante y en la mesa de al lado alguien se atraganta, empieza a toser, lo quieren sacar, eso que lo está ahogando, y la persona fallece en un restaurante comiendo con la familia. La muerte, querida familia, nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento.
No importa cuánto talento tengas, no importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuánta juventud o kilos cargues en el gimnasio o kilómetros corras, no importa, la muerte va a llegar a cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque todos estamos de paso aquí. Todos estamos de paso. Y tú y yo trabajamos duro y nos esforzamos para vivir bien, para hacer un plan de vida. Pero ¿cuántos contemplamos que un día este corazón va a dejar de latir? ¿Y dónde vas a pasar tu eternidad? Por eso este capítulo, amada familia, es glorioso. Porque este capítulo nos enseña que hay uno que venció a la muerte, que hay uno que tiene el poder y la autoridad sobre la muerte, que hay uno que es el dador de vida. Solo hay uno, no hay dos, no hay tres, solo hay uno que tiene todo poder y toda autoridad, y lo demostró. Y es precisamente este maravilloso capítulo que estamos estudiando. Pero todavía no llegamos a esa parte, simplemente estoy dando la importancia de este capítulo. El domingo pasado y el sábado pasado, el domingo pasado estudiamos el versículo 3 de Juan 11. De esta palabra que tal vez pudiera parecer un poco contradictoria, ¿no? A ver, si tú, Jesús, eres el Todopoderoso, si tú tienes todo poder y toda autoridad para resucitar muertos, ¿por qué entonces al que tú amas, que tú dices que amas, está enfermo? ¿Cómo es posible que si tú lo amas tanto como dices a Lázaro, cómo es posible que él esté enfermo? ¿Que no acaso tú tienes el poder para sanarlo? ¿Que no acaso tú tienes el poder para evitarle esta enfermedad? Entonces, ¿por qué está enfermo? Entonces no lo amas. Y esa es la clásica lógica de una persona que no ha conocido a Dios. Y esa es la clásica lógica de mucha gente cuando está en medio de la crisis. Si yo estoy en medio de la crisis, no que tú me amas. ¿Dónde está tu mano poderosa en mi crisis? ¿Dónde está tu mano poderosa en mi problema? ¿Dónde está tu mano poderosa en la salud de mi familiar, de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá? ¿Dónde está si tú dices que me amas? ¿Por qué está enfermo? Y es lo que precisamente no le reclaman, simplemente le informan a Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Pero hay mucha gente que sí puede hacerlo como reclamo. Si tú me amas, ¿por qué estoy pasando por esto? Si tú me amas, ¿por qué estoy en una crisis? Si tú me amas, ¿por qué estoy viviendo esto? Si tú me amas, ¿por qué permitiste esto? Pero en la Biblia vemos ejemplos maravillosos, querida familia. Vemos a un José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Fue llevado como esclavo, vendido como esclavo, y vivió como esclavo. Y después, la hija de su dueño, de su patrón, la esposa de su patrón, quería tener intimidad con él. Y él dijo: yo no voy a ofender a Dios ni voy a ofender a mi patrón. Y por hacer lo correcto, lo meten a la cárcel porque ella lo acusa. Entonces le va de mal en peor y de mal en peor, y dice: Señor, si yo solo he querido agradarte y no he hecho nada que no sea agradable ante ti, y estoy obedeciéndote, ¿y por qué mis hermanos me traicionan y voy enviado como esclavo? ¿Por qué siendo esclavo y siendo obediente a tu palabra, Señor, y no quiero ofender? ¿Por qué, Señor, ahora acabo en la cárcel por hacer lo correcto? Y aparte, en la cárcel todavía le contesta, le contesta el sueño, ¿cómo le dice? Le traduce su sueño.
le interpreta, muchas gracias amor, le interpreta su sueño a dos de los presos que estaban con él. Y uno de ellos queda libre y vuelve a estar ¿cómo se llama? Con el faraón. Y es olvidado muchos años otra vez ahí en la cárcel. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que yo viva esto si yo solo he querido honrarte? Y fueron años y años y años. Pero sin embargo Dios estaba haciendo una obra increíble que él no podía ver. Y todo eso era necesario que pasara para que Dios se glorificara en esa crisis. Pero él no lo podía ver. Otro ejemplo maravilloso es Pablo y Silas. Pablo y Silas predicando el evangelio. Y van y se encuentran con una mujer que vende púrpura. Y eran puras mujeres las que se reunieron en la orilla del río a orar. Y él les empieza a predicar de Jesucristo. Y entre ellas empiezan a entregar su vida a Cristo y a entender el evangelio de Jesucristo. Y después él sigue predicando. Y lo agarran a Pablo y a Silas y los meten a la cárcel y los azotan con varas y los dejan todos lastimados, encarcelados. Y dices, pero Señor, ¿por qué permites todo esto si solo estoy predicando tu palabra? ¿Por qué permites que viva esto y viva lo otro? Pero no, Pablo no se quejó, ni Silas se quejó. Ellos en medio de toda esa crisis, ¿qué fue lo que hicieron en la cárcel? Cantando alabanzas a Dios y orando al Señor. Y después de eso tembló, ¿se acuerdan? Y se abrieron las puertas. Y llegó el carcelero y vio las puertas abiertas y dijo, ya se me pelaron todos los presos. Y se iba a quitar la vida cuando sale Pablo y le dice, no te quites la vida, todos estamos aquí. Todos estamos aquí, no te quites la vida. ¿Y qué fue lo que hizo el carcelero? Se cayó hincado y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa, le dijo Pablo. Y entonces él reunió a los de su casa y Pablo les predicó el evangelio. Todo tenía un propósito. Y adivina qué, de ese encarcelamiento de Pablo, adivina qué surgió. Surgió la iglesia de las más hermosas de esa época, la iglesia de Filipos. La famosa carta a la iglesia de Filipenses, ahí empezó. Con unas mujeres que se reunieron a orar en el río, con un carcelero que creyó en Jesucristo, en medio de que él fue tal vez el que azotó al mismo Pablo, pero el mismo Pablo fue el que le predicó de Jesucristo. Y empezó una iglesia ahí, una iglesia increíble. Pero todo ¿en dónde? En medio de una crisis. Amigos y querida familia, a veces tú y yo solo vemos crisis en nuestras vidas. Solo vemos problemas y problemas y problemas. Y digo, ya hijo, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Como dicen, me llueve sobre mojado. Y como también dicen, híjole, si veo un perrito me echo a correr. Ya solo me falta eso. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la crisis. Y en medio de la crisis, déjame decirte algo. ¿Alguna vez yo sé que aquí en Cuernavaca no es muy común, pero en otras ciudades sí es muy común, los tapetes? ¿Han visto los famosos tapetes? Que tienen formas de diferentes, ¿no? Paisajes o no sé. Y has visto el tapete por arriba y es hermoso, ¿cierto? Pero ¿alguna vez se te ha ocurrido levantar el tapete y verlo por abajo? Es horrible. Lleno de nudos. Nudos. Pero lo ves por arriba y es una obra de arte. Dios tiene otra perspectiva y nosotros otra. Dios está armando una obra de arte en medio de nuestras crisis. Pero nosotros tenemos la perspectiva muchas veces de abajo, que nada más vemos puros nudos en nuestras vidas. Broncas económicas, broncas aquí, broncas allá.
necesidades, problemas. Y vemos nudos, pero sabes que Dios está haciendo su preciosa obra en nosotros. Y es donde tú tienes que descansar y creer que Él está haciendo su preciosa obra en tu vida. Si tú en verdad le has entregado tu vida, si tú en verdad has confiado tu vida a Él, si tú en verdad has descansado en su obra en tu vida y le has entregado el timón, si tú quieres seguir manejando tu vida, dale, papá. Dios va a ser así. Pero si tú vienes con Él y le dices: Señor, te entrego mi vida, Dios se lo va a tomar en serio y Él va a hacer su preciosa obra en nuestras vidas. Señor, el que amas está enfermo. Así es. Y eso no es toda la película, espérate. Pero la respuesta de Jesucristo es la que vamos a estudiar hoy. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios. Y esto es importante, que en medio de las crisis Dios se glorifica. En medio de las necesidades Dios se puede glorificar. En medio de cualquier circunstancia Dios se puede glorificar. Ahora quiero que pienses esto. Analiza esto. ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado en tu crisis? ¿Puedes recordar? ¿Puedes pensar en qué crisis de tu vida Dios se ha exaltado? Yo tengo para aventar para arriba. Crisis N, de cualquier índole. Pregúntame, la que sea, yo te la contesto. De salud, económicas. Pero Dios se glorifica y Él cuida de sus hijos en medio de nuestras crisis. En medio de nuestras crisis Dios se glorifica. Ayer platicaba, yo creo que de las cosas más difíciles que hemos vivido nosotros como familia es cuando nos dieron la noticia de mi hijo que tiene autismo. Y fue una noticia que nos tumbó, porque aunque tú no lo tienes consciente, tú sí tienes sueños con tus hijos, siempre. ¿Qué van a estudiar? El sentarte a platicar o jugar. Ayer fui a ver un partido de un amiguito, mi querido Emilio, ver el partido de fútbol americano de él. Y ese era uno de mis sueños. Yo dije: si algún día Dios me da un hijo varón, yo quiero que juegue americano. Y yo quiero jugar con él y quiero entrenar con él. Y ayer que yo estaba allá en el partido, me acordé de ese anhelo y de ese sueño que yo tenía. Cuando te dan la noticia de que tu hijo tiene autismo, muchos sueños se vienen abajo. Se vienen muchos sueños, muchos planes. Y empieza a haber un miedo, porque dices: si yo muero, ¿de qué se va a mantener? Él no va a ser autosuficiente, yo lo tengo que mantener, pero si yo muero, ¿cómo él va a seguir manteniéndose? Obvio van a estar que siempre alguien lo esté ayudando. Entonces empiezan muchos miedos, empiezan muchas circunstancias. Y de repente me dicen: ¿sabes qué? Pues las terapias son en México. Y mi carro pues ya no circulaba en México porque ya estaba viejito. Y dije: pues no puedo ir a México, va a ser un rollo. Y la lana. Y ahora tiene que ir a un colegio especial, porque en ese colegio, que es caro, en ese colegio está capacitada el personal para atender a niños con autismo. Wow, pues el colegio es carísimo, yo no puedo pagar eso. Y de repente, y no solo el colegio, aparte necesitas una miss de apoyo que esté siempre con el niño y que pueda estar, le llaman shadow, que es una miss de apoyo que esté ayudando a mi hijo. Entonces, aparte de que pagues al colegio, tienes que pagarle tú por tu cuenta a la miss de apoyo.
wow, entonces empecé a hacer, mi mundo se desboronó y mi esposa y yo nos desplomamos. Y eso fue cuando estábamos la iglesia en Cinépolis y nosotros estábamos en una crisis familiar, personal, destrozados. Y dentro de todo, yo como hombre pues soy el responsable de sacar adelante económicamente a mi familia. Entonces yo decía: Dios, ayúdame. En medio de mi crisis, glorifícate. No puedo hacer nada. Y entonces en eso empecé a hacer cuentas y dije: necesito trabajo. Necesito buscar un trabajo para suplir todas las necesidades. Entonces yo empecé otra vez a contactar amigos, actores, escritores, y empecé a ver otra vez regresar a mi carrera. Pero dije: pero soy pastor de una iglesia preciosa. Pero entonces lo que dije fue: pues tenemos que orar por un nuevo pastor. Entonces junté a un grupo de familias de la iglesia para decirles esto: tenemos que orar por un nuevo pastor para La Roca. Yo ya no puedo seguir como pastor, porque antes de ser pastor soy papá y tengo que suplir las necesidades de mi familia. Entonces yo tengo que dejar el pastorado para ir a buscar ese recurso económico para poder solventar las necesidades de mi familia. Pero dije: ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo les digo? Oigan, chicos, yo hasta aquí llegué como pastor, necesitamos un nuevo pastor para La Roca. ¿Cómo les digo? ¿Cómo empiezo? Pues para que no sea tan duro, tengo que suavizárselas, más bien para que ellos entiendan mi situación. Entonces junté a esas bellas familias y les dije: esta es la situación que yo estoy viviendo. Nos acaban de dar el diagnóstico de mi hijo, estas son las necesidades, estas son las broncas que tengo. Y ya había preparado todo mi speech para al final decirles: por todo esto les tengo que decir que yo tengo que renunciar a ser pastor y tengo que irme a regresar a mi carrera. Y cuando yo estaba en esa plática con todos ellos y les empecé a contar cada uno de los puntos, Dios empezó a solucionar cada uno de los puntos. Dios empezó a taclear cada uno de los puntos. Donde se solucionó todas las broncas que yo traía en esa junta, hubo respuesta a todas mis oraciones. Y ya al final me quedé: y ahora ya no puedo renunciar. Ya me cambiaron mi final de la película. Pues entonces le seguimos. Y heme aquí años después. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero las crisis forjan un carácter en ti. Las crisis prueban tu fe. Y siendo honestos, amigos y querida familia, yo he reprobado muchas veces. Yo no me lo voy a hacer de: no, hermanos, que no, la verdad Dios me conoce. Y si Dios me conoce, muchas veces yo he dicho: Señor, no le veo solución. Pero Dios siempre, siempre, siempre contesta. Siempre da respuesta en nuestras crisis. Y nuestras crisis forjan un carácter en nosotros. Nos ayudan a entender que todo depende de Él y no de nosotros. Nos ayudan a ver muchas cosas. Por eso este punto de que yo hice la pregunta: ¿cuántas veces Dios se ha glorificado en medio de tus crisis? ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado en medio de tus necesidades? N cantidad de veces. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero Dios está ahí. Y Dios nos escucha. A Dios no le agarró por sorpresa la crisis.
No le agarró por sorpresa nuestras broncas. No es de que tenemos una situación complicada y de repente Dios, híjole, ahora sí no me lo esperaba. No, Dios ya lo sabía de antemano y de antemano Él ya estaba haciendo algo. Dios está en control. Juan capítulo 9 lo estudiamos también, porque estamos en el 11. Juan capítulo 9 lo estudiamos y era un ciego de nacimiento e iba Jesús con sus discípulos y de repente los discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le dijeron: ¿quién pecó, Jesús, para que éste naciera ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Y Jesús les contesta algo que para mí fue glorioso. No es que haya pecado sus padres o que haya pecado él, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque en medio de la crisis de él, Dios se va a glorificar, como Dios se puede glorificar en medio de tu crisis. Pero Dios no te va a evitar la crisis. Dios se va a glorificar en medio de nuestra crisis. Y se ha glorificado en mis crisis. No me las evita, pero en medio de mi crisis Dios se ha glorificado. Los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? No me gustan estos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, porque son los nombres que le pusieron en Babilonia. Pero los amigos de Daniel, ¿adivina qué? Los enviaron al horno de fuego por haberse negado a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Porque ellos solo se inclinan ante el único Dios y creador de los cielos y de la tierra. Y entonces los vamos a aventar al horno de fuego y van a morir quemados. Y dijeron: pues prefiero morir quemado a inclinarme ante alguien que no es mi Señor y mi Salvador. Y entonces ellos, llenos de fe, creyeron en Dios y los agarran, los apresan. Y de que los apresan a que los llevan al horno de fuego pasó un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo, ¿qué fueron lo que ellos pensaron? ¿Estoy haciendo lo correcto, sí o no? Sí. Dios, ¿estás viendo, Señor? Y tú eres el Todopoderoso. ¿Estás viendo que estoy haciendo lo correcto? Sí. Entonces no voy a caer en el horno de fuego. No, sí vas a caer. No, Señor, antes de que caiga tú vas a librarme poderosamente. No, vas a caer en el horno de fuego. No, Señor, que estoy haciendo lo correcto, Señor. Y ya cada vez 20 metros. Ay, Señor, sálvame, Señor. 15 metros. Ay, Señor, no, tú con mano poderosa, Señor, me vas a librar. 10 metros. Ay, Señor, líbrame, Señor. Señor. Y cayeron en el horno de fuego, ¿sí o no? ¿Los libró del horno de fuego, sí o no? No, cayeron. Pero adivina que en el horno de fuego Dios se glorificó y ni sus ropas se quemaron, ni ellos ni siquiera olieron a barbacoa ni a carne asada. ¿Sabes qué? Es necesario que caigas en el horno de fuego para que a veces en medio del horno de fuego Dios se glorifique y se exalte. Dios no nos va a evitar los problemas, pero Él prometió que en medio del problema iba a estar con nosotros. ¿Quieres eso? Porque te voy a decir algo: con o sin Dios va a haber problemas. Con o sin Dios vas a estar en conflicto y en crisis. La gran diferencia es cuando estás agarrado del Señor. Échenme al toro. Daniel, te vamos a aventar a los leones. Mi Dios me salvará. Y tómalo, que sí lo avientan al foso de los leones. Pero adivina que en medio del foso de los leones Dios se glorificó. Y eso está precioso. Y ya me colgué mucho con esto. Y son un chorro de versículos más que voy a platicarles, pero no se preocupen. Ya pedí comida y aquí nos vamos a quedar. Pero ¿sabes algo también? Estoy ahorita hablando de ejemplos claros, de personas que amaban al Señor, que honraban al Señor y que aún en medio de eso sufrieron. José, el hijo de Jacob.
Pablo y Silas en la cárcel, Daniel, los amigos de Daniel. Era gente que honraba a Dios y que obedecía a Dios, y que aún así vivieron problemas y circunstancias. Tal vez tú estás honrando a Dios y amando al Señor, aún así van a venir problemas, aún así te vas a enfermar, aún así vas a vivir circunstancias económicas difíciles. Pero en medio de nuestras circunstancias difíciles, Dios se va a glorificar. Pero te quiero contar algo también. A pesar de las crisis que vienen también por nuestro pecado, porque una cosa es las crisis que vienen porque Dios las permite en nuestra vida para crecimiento y madurez espiritual y probar nuestra fe. Pero otra cosa muy diferente son las crisis que vivimos por nuestro propio pecado. Una persona una vez me dijo, porque su familia lo había abandonado. ¿Y por qué lo había abandonado? Pues porque él le había sido infiel a su esposa. Y como le había sido infiel a su esposa, pues la familia lo abandonó. Dijo, pues sigue en la fiesta tú, pero tú solo. Y el cuate, pues triste, solo, dice, bueno, pues es que si Dios quiere que yo viva esto, pues lo recibo. Y le dice, no, Nel, otro perro con ese hueso. Dios no quería que le pusieras el cuerno a tu esposa, bro. Dios no quería que tu familia te dejara. Dios no quería todas estas consecuencias que por tu pecado estás viviendo. Es muy diferente. Quieres andar en la parranda, en la fiesta, con los cuates, en la borrachera, y no quieres ofender a tu familia. Perdóname, estás muy equivocado. Pero ¿sabes qué? Aún en medio de nuestros pecados, Dios se puede glorificar. Vemos el ejemplo en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 6 versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y entonces los madianitas tenían azorrillados al pobre pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Se creyeron autosuficientes y dijeron: no necesitamos a Dios. Mira, sí, Dios, mira, ahí te visito el domingo, ¿no? Pero déjame toda la semana que yo vivo como yo quiera. Yo aquí soy Dios. Yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo en mi vida. Yo decido cómo manejar mi agenda. No te necesito. Y le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios dijo: pues lléguenle. Y entonces vinieron el pueblo de Madián y traía al pueblo de Israel, pero mal, por la calle de las sirenas, no, por la calle de la amargura. Y ¿sabes qué? Sí, los traían mal. Ellos trabajaban duro, sembraban, y ya cuando venía la cosecha era como el niño gacho que le robaba el lunch, que llegaba y le daba un zape a Israel y le quitaba su torta y se iba. Pues Madián así llegaba y arrasaba con todo, con camellos, con caballos, con ganado, con ovejas, con la siembra, con todo arrasaba. Y Israel ya estaba pobre, ya estaba con hambre. ¿Pero por qué fue todo? Pues por el versículo 1. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces vinieron consecuencias a su pueblo, por supuesto. De la misma manera que hay veces que hay crisis en tu vida o en tu familia por tu pecado, no porque Dios haya querido. Pero aún ahí, en esas crisis, vemos aquí en el versículo 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces vemos el versículo 8 al 10 que Dios literalmente se compadece de ellos y los perdona. Dios nunca rechaza a un corazón arrepentido. Dios nunca rechaza a un corazón que se arrepiente y dice: perdóname, Señor, reconozco mi maldad, perdóname, ayúdame. Y Dios los perdona. Y Dios manda y levanta precisamente a Gedeón. ¿Para qué? Para que Gedeón rescate al pueblo de la opresión de los madianitas. Y esto es precioso. En medio de la crisis por su pecado, Dios se glorifica también. Pero ¿cómo se va a glorificar aquí? Vamos a ver algo muy clave. El pueblo
el ejército de los madianitas era de 135,000. 135,000 era el ejército de los madianitas. Y Gedeón, ¿sabes cuánto ejército juntó? 32,000. Entonces, por un lado dice 135,000 contra 32,000 de Israel. Y de repente vemos en Jueces capítulo 7 en el versículo 2 que dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, el ejército que está contigo, los 32,000, son muchos para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Asústame. A ver, Señor, yo sé que te quieres glorificar en medio de esta crisis y que yo no veo por dónde. Ellos son 135,000 y yo solo junté 32,000. Y dices que son muchos para ganarle a los madianitas. Señor, tus matemáticas y las mías no coinciden. Y al final quedaron, de los que Dios desechó, y solo quedaron 10,000. Y dices 135,000 contra 10,000. No, Señor, la arrastrada que nos van a meter. Imagínate que nos juntamos, no sé, 5 o 10 jugadores, no sé cuántos son en fútbol, 11 jugadores de fútbol. Imagínate que nos juntamos 11 de aquí de la iglesia, pero que pasamos de 60 años. Bueno, de 50, de los que pasamos de 50 años. Somos 11 jugadores, pero de 50 años para arriba. Así con la pancita y todo, ¿no? De eso que ya no te sube el short. Lo has vivido. Entonces, de eso de que ya no te sube el short, hasta te acuestas en la cama y empiezas a pegar brinquitos me tiene que quedar. ¿Cómo no? Si con este desfilé en la secundaria no. Pero imagínate un partido de fútbol entre 11 de nosotros contra pues no sé, Messi contra, es que no, ¿cómo se ve que no soy futbolero? Porque no me sé los nombres, ¿no? Cristiano Ronaldo, solo porque es cristiano, por eso me acuerdo que es Ronaldo. Creo que no es ni cristiano, pero bueno. Pero imagínate un grupo de ellos, ¿no? Contra nosotros. Y saltamos a la cancha. Y empieza el partido. Uno diría: no, bro, no hagan el ridículo. Corres 3 pasos y no. Pues era, ya ven, les digo, pues era algo así que digas: ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre que ustedes son 10,000, ellos son 135,000? Y luego Dios en el capítulo 8 de Jueces dice, el versículo 23. En el versículo 7. Jueces 7, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Cómo? Son 135,000 y solo tenemos 10,000 y somos muchos. Sí, son muchos. Y para hacerles el cuento corto, el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres entregaré a los madianitas en tus manos. 135,000 contra 300. Y 300 hijos de Dios, un ejército de 300, humillaron y vencieron a 135,000 del ejército de los madianitas. ¿Se glorificó Dios o no? Y precisamente fue eso. ¿Sabes qué? Para que el pueblo no diga fue por mi fuerza, les voy a dejar claro que solo a través de mí se puede hacer este milagro. Y es así lo que Dios hace en nuestras crisis, amigos y querida familia. Él es el que se puede gloriar en nuestras crisis.
Si tú y yo confiamos en Él y descansamos en Él y creemos que Él puede, en medio de cualquier crisis que estés viviendo, económica, de salud, familiar, Él puede glorificarse, Él puede exaltarse si en verdad Él es el Señor de tu vida. Y aún cuando hemos pecado y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, aún ahí, si te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él puede cambiar tu historia y Él puede glorificarse en medio de la crisis. Salmo 147 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová de los que le temen, en los que esperan en su misericordia. ¿Sabes algo? El Señor se puede glorificar en medio de cualquier crisis. En cualquier crisis Él se puede glorificar si tú confías en Él, si le entregas tu vida y descansas en Él. Él se puede glorificar en tu crisis. Y es lo que está pasando aquí. Marta y María: Señor, al que tú amas, Lázaro, mi hermano, está enfermo. Y sin embargo todavía se va a quedar 2 días más. Y Él dijo, Jesucristo dijo: oyéndolo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y fíjate esto, con esto termino en esta última parte del versículo 4, porque dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto, mucha gente tristemente se equivoca en la interpretación, porque creen que la gloria del Hijo es porque su fama se iba a correr de: no, este profeta es el powerful, es el mero mero. Imagínate, resucitó a Lázaro, resucitó a un hombre muerto. Wow, entonces se iba a hacer famoso y entonces todo el mundo lo iba a aplaudir y lo iba a seguir y iba a tener muchos likes y seguidores en sus redes y todo el mundo le iba a poner: eres la onda. Pues claro que no, la gloria de Cristo no era esa. Porque la gloria del Hijo de Dios no radica en su fama terrenal. Porque la gloria del Hijo de Dios no era en que la gente lo siguiera o lo aplaudiera o lo alabara. Porque los mismos que gritaban: Hosana el que viene en el nombre de David, el Hijo de David. Aquellos que lo recibían el domingo de Palmas en Jerusalén, declarando que Él era el Mesías, esos mismos eran los que horas después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Sabes que la gloria del Hijo no era para que aumentara su fama terrenal? La gloria del Hijo de Dios, ¿sabes cuál fue? El apóstol Pablo nos lo explica. La gloria de Dios viene a veces, en ocasiones, en medio de la aflicción. Y el Hijo de Dios será glorificado porque por ese milagro de haber resucitado a Lázaro, por ese milagro decidieron matar a Jesucristo. Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. La gloria del Hijo de Dios no tenía que ver con una fama terrenal por haber resucitado a un muerto. La gloria del Hijo de Dios era porque Él iba a morir en esa cruz por tus pecados para darte vida eterna y resucitar al tercer día con poder y con autoridad. El Hijo de Dios sería glorificado porque por ese milagro determinarían matarlo. En Juan capítulo 17 versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, Padre, habiendo terminado la obra que tú me hiciste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. En Filipenses capítulo 2 vemos la gloria del Hijo de Dios siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses capítulo 2 versículo 13: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La gloria del Hijo de Dios está en que Él iba a morir en esa cruz, y que ese milagro que Cristo estaba haciendo de resucitar a Lázaro, iba a detonar el hecho de que los fariseos dirían: esto ya es el colmo, tiene que morir, tenemos que matarlo. Y decidieron matarlo precisamente por ese milagro. La gloria del Hijo de Dios no estaba en su fama terrenal. La gloria del Hijo de Dios es que gracias a ese milagro Él iba a acabar muerto en esa cruz, pero al tercer día iba a resucitar con poder y con autoridad. Y ahora me llama mucho la atención que si por ese milagro ellos decidieron matarlo, ya tomaron su propia decisión. Tenía 4 días de muerto. ¿Quién en la historia de Israel? ¿Quién en nuestra historia, después de 4 días de muerta una persona, la sacan de la tumba viva? ¿Quién tiene poder y autoridad para pararse delante de la tumba y decir: sal fuera? Y regenerar como médico, imagínate, regenerar en segundos todas sus células. En segundos. Lo que estaba muerto, lo que ya estaba descompuesto, lo que ya estaba podrido, en segundos regenerar y dar vida lo que está muerto. Así Dios puede regenerar tu vida. Pero ellos tomaron su decisión a pesar de ver el milagro. En vez de caer de rodillas delante de Él y decir: nadie tiene tal poder y autoridad como tú. Tú eres el Hijo de Dios. Pero no lo hicieron. A pesar de los milagros, decidieron rechazarlo. La pregunta es: ¿tú qué vas a hacer? Ya has escuchado sobre Jesucristo muchas veces. Has visto muchas veces aún los milagros, tal vez en tu entorno, en tu familia, de lo que Cristo ha hecho o puede hacer. Y a pesar de ver resucitar matrimonios, resucitar vidas muertas espiritualmente, ¿tú qué vas a hacer? Y terminamos con este versículo 5 que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús te ama, y no por eso va a evitar el conflicto o el problema en tu vida. Pero el hecho de que estés en un conflicto, en un problema o en una necesidad, no significa que Dios no te ame. Significa que aún en medio de la crisis Él se puede glorificar. Yo no sé cuál sea tu crisis, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí conoce tu necesidad y Dios conoce tus luchas. Y en medio de esa lucha, de esa necesidad, Dios puede glorificarse. ¿Lo crees? Yo lo he vivido una y otra vez. Una vez alguien me dijo: hijo, es que tú cuentas cada historia de lo que Dios hace en tu vida, que qué chido, ya quisiera yo vivir eso. Le digo: pues camina con Él. ¿Quién vivía los milagros de Cristo? Pues los que estaban con Él.
El pueblo nada más se enteraba, órale, que fíjate que Dios hizo esto, que Dios hizo lo otro, wow, que Jesús hizo tal milagro, órale, y nada más de chisme se enteraban. Pero quien vivía los milagros era quien caminaba con Él. La pregunta es, ¿quieres vivir estos testimonios? Camina con Cristo. Si no, como el pueblo, nada más vas a escuchar de lo que Dios hace. Pero la gran tragedia es que el día que tu corazón dé el último latido, el día que tú mueras, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Aún en la peor crisis de un ser humano, que es su muerte, Dios se glorifica. Si tú crees en el sacrificio de su Hijo Jesucristo por ti en esa cruz, que Cristo Jesús vino a la tierra, se encarnó y murió en esa cruz para cargar todo tu pecado y perdonarte y darte vida nueva y vida eterna en Él. Y Él resucitó al tercer día, y Él tiene todo poder y autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Entrégale tu crisis. Entrégale tu necesidad. Y deja que Dios se glorifique en medio de tu crisis. Vamos a orar. Señor y Padre, tú conoces, papá, cada necesidad de las personas que están aquí. Tú conoces cada lucha. Tú conoces, Señor, la condición de cada corazón. Yo te pido que hagas una obra hermosa, Señor, en las vidas de mis amigos, de cada persona que está aquí presente y de los que están conectados. Tú conoces cada necesidad. Glorifícate en medio de nuestras crisis. Glorifícate en medio de nuestras necesidades. Y ayúdanos a confiar y a descansar en ti, Señor. A caminar contigo. Y a que nadie ni nada nos separe de ti. Ayúdanos, Señor. Solo en ti confiamos. Solo en ti descansamos. Señor, cambia nuestras vidas, fortalece nuestra fe, ayúdanos a caminar en medio de la crisis y de la tormenta, tomados de tu mano y sabiendo que tú te puedes glorificar, sea cual sea la circunstancia que vivamos. Tú eres el Todopoderoso y nada hay imposible para ti. En ti descansamos, en ti nos fortalecemos. Y gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis amigos y familia que está ahorita conectada y que está aquí presente, Señor. Bendigo su economía, bendigo su salud, bendigo sus familias. Y te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan una hermosa semana, querida familia. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y primero Dios, nos vemos mañana 8 de la mañana para la oración y a las 8 de la noche nos vemos todos los machines para nuestro estudio. Que Dios los bendiga.